Saludos, esta es la videotutoría de la asignatura de electrónica de técnico en audioprótesis correspondiente al martes 14 de marzo. De acuerdo, vamos a hacer un poco una recopilación, un resumen de lo que hemos visto hasta ahora en este bloque, el bloque de electrónica digital, para más o menos situarnos ya en lo que sería la mitad del bloque y de los correspondientes ejercicios puntuables, como mínimo hasta el ejercicio puntuable 4, que es algo que ya tenéis que plantearos, pues ir haciendo, que estén algunos de ellos ya hechos y que seguramente no tarde más de este mes en terminarse y en hacerse o en consultar las dudas correspondientes, porque es un tema bastante largo, como ya habréis visto. ¿De acuerdo? Pues básicamente lo que hemos comentado es que en electrónica digital lo que cambia respecto a la electrónica analógica es la forma en la cual se interpretan las señales eléctricas. Así, aquí se interpretan de forma discreta, como si tuviesen solamente unos valores determinados, tan determinados que en general se trabaja con valores de 0 o 1. Se interpretan las señales eléctricas como un 0 o como un 1, según, por ejemplo, pase corriente, no pase corriente, haya voltaje o no haya voltaje. ¿De acuerdo? Y eso tiene toda una serie de ventajas para representar la información con respecto a la electrónica analógica. Se trabaja, por tanto, con información que se considera expresada en sistema binario, con ceros o unos, que se traducen en señales eléctricas que se interpretan pues de forma relativamente simple, es tan solo teniendo en cuenta, pues si tengo un voltaje 0 será un 0, si tengo un voltaje 5 voltios será un 1. Y esas señales eléctricas que se corresponden con esos valores de 0 o 1, pues se pueden combinar, manipular entre ellas a través de lo que se conocen como funciones lógicas. ¿De acuerdo? Las funciones lógicas básicas que hemos visto y que hemos trabajado un poco es la función y, la función o, and, or y la función not o inversor. Estas son las puertas lógicas básicas. Hay otras también, como la o exclusiva, la NAND o la NOR, pero básicamente cualquier circuito en electrónica digital se puede construir pues utilizando puertas AND, puertas OR y puertas NOT. ¿Cómo? Pues expresando la relación entre las variables a través de una función lógica que precisamente relaciona las entradas del sistema pues a través de las operaciones asociadas a esas puertas lógicas. Desde ese punto de vista, el diseño de circuitos digitales pues realmente es relativamente sencillo a priori, ¿de acuerdo? Tenemos unas entradas que serán señales eléctricas que para nosotros serán ceros o unos y las vamos a combinar buscando una determinada salida. Hemos visto algunos ejemplos. Por lo tanto, pues tenemos que construir su tabla de la verdad, cuál es la salida del sistema, 0 o 1 en función del valor de las entradas, encontrar la función lógica, hemos visto también cómo hacerlo, y a partir de la función lógica, que básicamente lo que tenemos es una combinación de las variables de entrada con puertas AND, con puertas OR o con inversores, pues conectarlas entre sí de la forma adecuada. Y eso es algo que hemos hecho, ¿de acuerdo? Y que podéis probar a través de un programa relativamente sencillo. A ver si se me abre. Lo tengo aquí. Que es un simulador que es el CEDAR Logic, que hemos visto algún ejemplo, hay otros programas, este es relativamente sencillo y a partir de ahí pues hemos visto trabajando cómo tenemos, pues esto por ejemplo sería una puerta AND, cómo le podemos conectar inputs, ¿de acuerdo? Cómo le podemos conectar outputs, estableciendo las conexiones entre ellos. Y a partir de ahí, en función de las entradas, ver lo que nos sale. 0, 0, sale 0, 1, 0, sale 0, 1, 1, sale 1, porque es una puerta. Y a partir de ahí, pues se pueden ir combinando puertas AND, puertas OR, puertas inversoras, son las básicas, y las que hemos visto, no nos hace falta ver muchas más, para construir cualquier circuito digital. De hecho, el ejercicio
correspondiente, que es el ejercicio puntuable 4, pues simplemente lo que pide ya es explícitamente que utilicéis, en este caso CEDAR Logic, del cual, repito, en algunas videotutorías anteriores hemos visto varios ejemplos de cómo funcionan. Pues primero, para implementar este circuito, esto de aquí son puertas inversoras, recordad, esto de aquí son puertas AND, y esta es una puerta OR, aquí tiene un inversor, pues para implementar este circuito, utilizando nuestro CEDAR Logic. Os invito a que lo hagáis. Repito que hay ejemplos en videotutorías anteriores. Veis que aquí se utiliza una nomenclatura que es un poco diferente a la que aparece aquí. Esta es una puerta AND, ¿de acuerdo? Esto representa también una puerta AND. En puertas lógicas, en el apartado correspondiente, tenéis las dos formas de representar simbólicamente las puertas. ¿De acuerdo? Las dos formas de representarlas simbólicamente. Pues como digo, el ejercicio puntuable 4, que os invito ya a que lo vayáis haciendo, utilizando este simulador de circuitos digitales, pues bueno, construir este circuito digital con estas conexiones y comprobar cómo va. Comprobar qué pasa si las dos entradas son 0, si una es 0 y la otra es 1, o viceversa, y si las dos son 1. Con lo cual, podéis probarlo y obtener la tabla de la verdad de este circuito. Y segundo, pues también lo mismo, utilizar este simulador de circuitos digitales para implementar esta función lógica que, como veis, tiene tres variables de entrada, A, B y C, que se combinan entre sí con el producto. A' es la inversa de la A por B' por C, más A por B' por C'. ¿De acuerdo? Traducir esto en una construcción con puertas lógicas AND, OR y NOT y ver cómo funciona. Lo dejo ahí porque ya hemos visto varios ejemplos de cómo implementar con CEDAR Logic algunos circuitos para que probéis y, por supuesto, si tenéis errores o tenéis algún problema, pues me lo hagáis saber y lo avanzaremos un poco más explícitamente. Y una vez diseñado el circuito con nuestras puertas lógicas, AND, OR, NOT o las que sean, para construirlos simplemente pues lo que hay que hacer es llamar a los fabricantes de circuitos integrados y decirle, oiga, necesito una puerta AND, una puerta OR, una puerta XOR, varios inversores para conectarlos. Hay diferentes maneras, y es lo último que estuvimos comentando, de construir una puerta lógica. Se llaman, ¿de acuerdo?, familias lógicas, y hay diferentes tecnologías, algunas más antiguas, que ya no prácticamente no se utilizan, otras más actuales, otras más grandes, otras que permiten integrar en chips mucho más pequeños, ¿de acuerdo? Y en la construcción de circuitos digitales, pues primero se diseñan las puertas que necesitamos y después ya se piden los componentes a los fabricantes, pues en función de diferentes características que tiene cada puerta. Si consumen más, si consumen menos, el rango de voltajes en los cuales trabajan, si son más rápidas, si son más lentas, si se pueden integrar en circuitos más miniaturizados o menos miniaturizados, etcétera, etcétera, etcétera. Si son más resistentes al ruido, son menos, ¿de acuerdo? Hay diferentes familias lógicas, pero repito que al final de lo único que se trata es de tener diseñado el circuito con nuestras puertas lógicas y después, según la aplicación necesaria y según pues la resistencia del circuito, el tamaño, el consumo, etcétera, etcétera, pues pedir al fabricante que nos sirva esas puertas lógicas de acuerdo con una determinada tecnología. Ahí tenéis las indicaciones, simplemente os tienen que sonar, que se refieren a tecnologías, y aquí había un ejercicio puntuable que comentamos un poco rápidamente el último día y que vamos pues a comentar con un poco más de detalle, ¿de acuerdo? Como decía, se dispone de puertas lógicas integradas en dispositivos con diferentes tecnologías. Esto es un ejemplo de lo que nos podría vender un fabricante si le pedimos puertas lógicas. Un ejemplo tal cual. Como veis y como comentamos, pues aquí tiene una especie de números. Fijémonos sobre todo en los de arriba, 74LS08N. Estos números son como un tipo de matrícula estándar, universal,
reconocida en todo el mundo, por el cual el fabricante nos está diciendo a través de esta matrícula qué es lo que nos está vendiendo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando veamos un componente de este estilo, un componente de electrónica digital, pues veremos siempre un número asociado. Si buscamos por ese número asociado, veremos que ese número asociado nos dice de forma unívoca qué es lo que nos estamos comprando, qué es lo que hay ahí dentro. ¿De acuerdo? El primer número es el 74. ¿De acuerdo? El 74 lo que identifica es el tipo de tecnología que estamos utilizando, la familia lógica. ¿Cuál es el esquema general de familia lógica que ha utilizado el fabricante? Pues, por ejemplo, si es 74, nos dice que estos chips, que estas puertas lógicas que hay ahí dentro, se ha fabricado con tecnología TTL. Sabemos que se ha fabricado con tecnología transistor a transistor. Si es otro número, será tecnología RTL. Si es otro número, tecnología MOS. O si es otro número, la tecnología que sea. Nos está diciendo qué tipo de familia lógica se corresponde con lo que hay ahí dentro. Pues 74, TTL. Esto está fabricado con la tecnología TTL. Se han construido las puertas lógicas de acuerdo a los llamados diseños transistor a transistor TTL. Pues muy bien, ya sabemos cómo se han fabricado. Aquí vemos dos letras, LS, y después vemos dos números, 08. Estos dos números son importantes porque nos están indicando ahí dentro qué puerta lógica hay. Si tenemos un 08, nos está indicando que son puertas AND. Por tanto, aquí dentro hay puertas AND fabricadas con tecnología TTL. Puertas AND fabricadas con tecnología TTL. Si en lugar de 08, pues fuese, por ejemplo, 32, nos estaría diciendo que ahí dentro hay puertas OR. Si fuese 86, nos estaría diciendo que ahí hay puertas OR exclusiva. ¿De acuerdo? Bien. A partir de ahí tiene modificadores, como LS y N. L y S y N. Algunos de los cuales pues, nos están diciendo también o matizando qué características tienen esas puertas AND construidas con tecnología TTL que tenemos ahí. Por ejemplo, LS, ¿de acuerdo? LS pues nos está diciendo que es una serie especial que está pensada para que tenga muy bajo consumo. Una serie especial construida de tipo Scotch-T. Pues muy bien. Por lo que tanto, lo que nos está diciendo es 74, esto está tecnología TTL, 08, puertas AND, LS, pensadas para que consuman poco. Todo está en esta matrícula. Si en lugar de LS fuese S, ¿qué nos diría? Pues que es de alta velocidad. Serían puertas AND con tecnología TTL pensadas para que funcionen muy rápidamente. Y si fuese HC en lugar de LS, ¿qué nos estaría diciendo? Pues que son puertas AND con tecnología TTL, pero construidas con transistores CMOS para que vayan a muy alta velocidad. Bien. A partir de ahí, ahora comentaremos esta tabla, que es lo que quedó un poco más confuso, como habéis comentado algunos de vosotros el último día. Pues también tenemos un esquema de conexiones, tenemos que saber cómo conectar, ¿de acuerdo?, esta puerta. Como veis, son puertas AND y el dispositivo pues tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 7, 14, 14 patillas de conexión. 14 patillas de conexión, 7 en cada lado. Esto es lo que se coloca en un circuito impreso, en una placa, y se solda y se conecta. ¿Cómo se conecta? Pues bien, vemos claramente que hay unas patillas que son las entradas de las puertas AND y su correspondiente salida. La 4A y 4B son la entrada de una puerta AND y la salida de esa puerta AND es la 4i, la 11. Estas dos, una entrada de una puerta AND, salida, entrada de puerta AND, salida, entrada de puerta AND, salida. La 7 se conecta a tierra, voltaje 0, y la 14 se conecta a la alimentación. ¿De acuerdo? La referencia de voltaje. Trabajamos siempre con un voltaje de referencia. Recordad que interpretamos los ceros y los unos, básicamente, ¿de acuerdo? Pasa voltaje, un 1, no hay voltaje, un 0. Por lo tanto, necesitamos un
conectarlo esto a una alimentación, a un voltaje de referencia. ¿Qué nos indica esta tabla? Bien, vamos a comentarla con un poco más de detalle porque me comentasteis que quedó un poco confusa. La tengo aquí un poco ampliada. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver. Para empezar, aquí arriba tenemos un parámetro, ¿de acuerdo? Las unidades de ese parámetro para la puerta 74, para la 74L, la 74H, la 74S. Recordad que teníamos varios modificadores. Sí. 74 era tecnología TTL, L, H, S y tal nos podía indicar pues si es de alta velocidad, si es de baja velocidad, si está construida con transistores CMOS. Por lo tanto, estos serían el valor de estos parámetros para diferentes tipos de puertas AND TTL en función de los detalles de su construcción para que consuman más, menos o tengan más o menos velocidad. El primer parámetro es tiempo en nanosegundos. Básicamente nos está diciendo el tiempo que tardará esa puerta en... recordad que básicamente lo que tenemos es, hago un pequeño esquema, pues nuestro chip con nuestros conectores, una conexión que va a tierra, una conexión que va a alimentación, y tenemos, por ejemplo, nos hemos dado cuenta de que estos dos conectores pues son la entrada de una puerta AND y esta es la salida. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí vamos a conectar a una señal eléctrica que será 0,1 para obtener una salida. Eso tarda un tiempo. Hay un delay, un retraso en la entrada, entre la entrada y la salida. Al fin y al cabo, por muy electrónica digital que sea, son aparatos eléctricos y viajan los electrones a una cierta velocidad y se tarda un cierto tiempo, ¿de acuerdo?, en que desde que entra la señal hasta que salga, pues podamos leerla. Como veis, el tiempo es muy reducido, es del orden de 10 de nanosegundos, 10 a la menos 9 segundos. ¿De acuerdo? La puerta 74 tarda 9 nanosegundos en realizar una operación lógica. Esta tarda 33, más lenta. Esta es rapidísima, tarda 1,6. ¿De acuerdo? Es un tiempo extraordinariamente pequeño. ¿Qué sentido tiene fijarnos en unos tiempos tan extraordinariamente pequeños? Pues que al final, a medida que la electrónica digital pues, ha ido integrando cada vez más y más chips, cada vez más y más transistores en chips cada vez más pequeños, pues obviamente llega un momento en que una señal eléctrica puede entrar y salir después de pasar por millones de puertas lógicas. Por millones de puertas lógicas. Es cierto que cada puerta lógica se retrasa muy poco, en nanosegundo, pero si pasa por millones de puertas lógicas, pues puede haber un cierto retraso entre la entrada y la salida que se debe tener en cuenta por si buscamos sistemas muy rápidos o menos rápidos. Por tanto, primer parámetro, tiempo que tarda en hacer una operación lógica. Segundo parámetro, potencia, consumo de potencia. ¿Esta puerta gasta mucho o gasta poco? ¿De acuerdo? Por ejemplo, está en milivatios. También dices, qué ridículo, milivatios. Bueno, sí, pero si tenemos millones de puertas lógicas conectadas entre sí, pues al final vamos a tener ya un consumo apreciable en vatios, que también tenemos que estimar. Esta puerta es muy rápida, pero consume 20 milivatios de potencia. ¿De acuerdo? Está muy lenta, pero consume muy poco, 1. Por lo tanto, al final, como veis, pues ahí hay una especie de juego entre rapidez y consumo, y según el sistema que queramos construir, si nos interesa que sea muy rápido, pues escogeremos puertas rápidas, pero si nos interesa más que consuma poco y no nos importa la velocidad, pues construiremos, ¿de acuerdo? Cogeremos puertas lógicas que sean más lentas. Al final, la relación entre ambos, entre potencia y velocidad, lo expresa esta relación. Esta relación es simplemente el producto de la potencia por la velocidad. Mirad, 9 por 10, 90, 31 por 3, 33, 6 por 22, ¿de acuerdo? Esta línea es simplemente el producto de lo de arriba por lo de abajo. Una relación de velocidad por
potencia consumida. Cuanto más bajo sea ese número, tendremos pues nuestro componente electrónico que será lo más rápidamente posible consumiendo lo menos posible. El que tendrá la mejor relación potencia-velocidad, que en este caso, como veis, es este. ¿De acuerdo? Tiene una relación potencia-velocidad 18. Eso quiere decir que va rápido y consume poco. Este tiene una relación 132. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor va muy rápido, pero consume muchísimo. ¿De acuerdo? O que consume muy poco, pero va muy lento. ¿Vale? Bien. Y ahora veamos todas estas magnitudes que aparecen aquí. A ver si nos aclaramos. Veamos. Esta es la entrada de mi puerta AND y yo aquí le tengo que poner una señal. Esto lo conectaré a una señal, le entrará una señal eléctrica. Esa señal eléctrica, ¿de acuerdo? Pues será un voltaje. Si ese voltaje es 0, diré que mi valor lógico es 0. Y si ese voltaje es de la familia TTL, trabaja a voltajes de 5 voltios, es 5 voltios, ¿de acuerdo? Diré que es un 1. La familia TTL trabaja de voltajes entre 0 y 5 voltios. Si le paso 0 voltios, es un 0. Si le paso 5 voltios, es un 1. Ahora bien, ¿es exactamente si le paso un 0 o un 5? Veamos aquí lo que pone. V y L máximo. V y L máximo. ¿Qué quiere decir? V, I es de input. L de bajo. Máximo más alto. A ver. V y L máximo. Para 74 es 0,8. ¿Qué quiere decir? Que si yo a la entrada de la puerta lógica le pongo un voltaje que esté entre 0 y 0,8, el sistema lo tratará como si fuese un 0 lógico. ¿De acuerdo? Veamos esta otra magnitud. V y H mínimo. V y H mínimo. I es input. Y H es high, de alto. Y veamos cómo pone 2. 2. ¿Eso qué quiere decir? Que si a la entrada tiene un voltaje que está entre 2 y 5 voltios, interpretará que es un 1. ¿De acuerdo? O sea, la familia TTL trabaja normalmente voltajes de 0 voltios, como máximo 5 voltios o tal vez un poco menos. Pero obviamente necesitamos un margen de seguridad. Un margen de seguridad. De manera que lo que nos está diciendo esto, VIL máximo y VIH mínimo, es que todo valor de señal de entrada que le entre 0 y 0,8 voltios será un 0. Y todo valor de entrada que esté entre 2 y 5 voltios será un 1. ¿Qué otro valor tenemos aquí? Continuemos. V o L máximo. V o de output, L de low, M de máximo. Esta señal será la de entrada, pero tenemos una señal de salida. Señal de salida que de nuevo tenemos que interpretar como un 0 o como un 1. 0 voltios, 5 voltios. ¿Qué nos está diciendo? V o L máximo, perdón, estamos V, de acuerdo, V o L máximo nos dice que es 0,4. Valor de salida del bajo máximo, 0,4. Y el siguiente, V o H mínimo, 2,4. V o de output, H de high, M mínimo. Nos está diciendo que la salida de la puerta AND la interpretaremos como un 0 si está entre 0
y 0,4 voltios. Y la interpretaremos como un 1 si está por encima de 2,4 voltios. ¿De acuerdo? Y esto es lo mismo, pero los valores correspondientes a intensidades en miliamperes y en microamperes. O sea, esto es lo mismo que los voltajes, ¿de acuerdo? Los voltajes correspondientes, pero en intensidades. O sea, nos está diciendo estos parámetros, y esto es importante, que esta, en este caso la 74, ved que básicamente casi todos tienen valores parecidos, hay alguna pequeña variación, que oiga, este chip que me vas a vender, todo lo que esté entre 0 y 0,8 lo interpretará en la entrada como un 0, todo lo que esté por encima de 2 voltios lo interpretará como un 1. Y la salida será un 0 si estoy entre 0 y 0,4 voltios y será un 1 si estoy entre 2,4 y 5. Y si estoy entre medias, entre 0,8 y 2 y 0,4 y 2,4, no tengo nada, no tengo información, la he perdido. ¿De acuerdo? O sea, lo que me está dando es el margen de voltajes y después de intensidades en el cual voy a considerar que tengo un 0 o un 1, en el cual yo voy a interpretar la señal eléctrica de entrada como un 0 o como un 1. Espero que haya quedado un poco más claro. Bien, pues lo vamos a dejar aquí. Repito ya con la idea de que pues a estas alturas tengáis ya, os planteéis ya tener resolviendo o no sé qué me queda por resolver porque no entiendo hasta el ejercicio puntuable 4. ¿De acuerdo? A partir de ahí ya continuaremos la próxima semana hablando pues de algunos tipos de circuitos más complejos y ya por último a comentar el caso práctico. Bien, nos vemos la próxima semana.